a causa del comunismo. Eso lo he escuchado. Entonces usted nos habla de Australia, 50% ateo. ¿Y eso está relacionado con el comunismo ahí? No, hermano. Para que usted se dé cuenta de cómo son las cosas en esta parte del mundo. Aquí no tiene que ver con el comunismo, aquí tiene que ver con el materialismo. Materialismo me refiero a la abundancia de prosperidad material que hay en la población. O sea, en otras palabras, la mayoría de las personas en Australia viven bien comparados con otros países. O sea, la gente puede tener un buen empleo. Un muchacho aquí a los 18 años ya se puede independizar, puede comprar su carro, puede alquilar un apartamento. Una persona que comience a trabajar a los 25 años ya puede comprar su propia casa. Aquí muchas personas tienen 2 propiedades. El bienestar material de Australia es muy alto comparado con otros países. Y esa abundancia material es lo que hace que las personas le den la espalda a Dios. Entonces, el comunismo es por otras razones. El comunismo es porque el Estado prohíbe, cierra y dice que no hay Dios, el Dios es el Estado, pero en el caso del materialismo en Australia es lo contrario. Entonces, bueno, para que vea cómo es la diferencia. Tengo otra pregunta. Estoy Sí, señor. animando a los hermanos para que salgan preguntas de otros micrófonos. Pero yo tengo una porque yo conozco un creyente chileno allá en Melbourne. Yo no sé ni para dónde queda, usted puso el mapa, andaba buscándolo yo, nada sé. Entonces, él es un hombre de unos 80 años, será, y él nos habla de que él ha estado en una asamblea congregar en el nombre del Señor, allá en Melbourne. Pero dice que allí se han ido cerrando varias iglesias. Y tanto que él está en una, decía, que hay 10 personas, solo 10, y son todos viejitos. O sea, dice, unos años más aquí no queda nada. Y además dice, todos los domingos nos predicamos el Evangelio entre nosotros. Eso es la realidad de ella. Le voy a explicar que él está muy interesado en su familia, entonces él habla con su sobrina, habla con su sobrina nieta, yo le voy a decir de aquí de Chile, a mí me ha llevado a conversar con varios, y últimamente, lo cuento nomás para referencia, una de sus sobrinas, nieta creo, sobrina nieta, incluso ha ido a Renca, a la asamblea de Renca. Y ha asistido a la asamblea donde estamos nosotros, pero claro, ella está como en los primeros pasos, así media tímida y un poco así reticente también, pero igual escucha. Y incluso yo la tengo en mi celular y le mando unos mensajitos diarios casi del Evangelio. Pero yo le cuento esto para que me explique un poquito cómo es que las asambleas, porque yo me imagino que ahí donde usted está contando Púa, ¿cómo es ese Padua? Bueno, esa ya se me perdió el nombre, pero ese lugar tan misterioso, las asambleas ahí o las congregaciones, lejos de ir disminuyendo, me da la idea que van creciendo. Y sin embargo, en lo que yo le estoy hablando, las asambleas que antes eran numerosas, ahora han ido bajando y bajando. Sí. ¿Es así, no es así? A ver si me puede ahondar este punto. Sí, hermano, usted tiene razón. Así mismo como se lo dijo este hermano en Melbourne, yo creo que sé quién es el hermano que está mencionando usted. No lo conozco personalmente, pero conozco a alguien que creo que es el cuñado de él, que se llama Patricio, y la esposa se llama María. Ellos son de Chile, pero tienen más de 30 años ya, más de 30 años, ¿sí? Quizás 40 ya en Australia, y es quien usted está nombrando, creo que es el cuñado de ellos, y sí, es una asamblea muy pequeña. Sí, hermano, eso es verdad. Muy, muy tristemente, hay varias asambleas que han cerrado en Australia en los últimos años, y hay asambleas que son muy pequeñas. Yo he estado en asambleas donde hay 6 hermanos en comunión, 4 hermanos en comunión. Asambleas que antes eran muy grandes y se han ido disminuyendo. Hay varias razones para eso, pero yo creo que todos con los que yo he hablado coincide en que ha sido el materialismo. El materialismo, otra vez vuelvo a decir,
la abundancia y la prosperidad material enorme. Entonces, muchos de estos hermanos fieles, que al principio se congregaban en la asamblea, sus hijos, los hermanos viejos, vamos a decir, las personas de mayor edad, son las personas que vivieron durante la Gran Depresión de los años 30, la Segunda Guerra Mundial, en la que participó Australia, y los años siguientes de la posguerra, los años de la Segunda Guerra Mundial de los años 50, que fueron muy difíciles. Los años 60 comenzó a haber el crecimiento económico de este país. Y hasta el tiempo moderno ha sido un crecimiento económico muy fuerte, muy abundante. Aquí, yo cuando llegué a Australia me dijeron, no vayas a ese barrio porque es un barrio pobre, peligroso. Pero no, barrio peligroso, Caña de Azúcar, Santa Rita, perdón, eso sí es peligroso. Pero estos barrios acá no parecían para nada ser zonas pobres. Más bien uno veía las casas bien, jardines bonitos, todo eso. Pero no, nada de eso. Entonces, el materialismo. Entonces, los hijos de estos hermanos, muy pocos de ellos, de esa generación, están en comunión. Porque entonces, y no los estoy justificando, está mal lo que ellos han hecho. Han visto la prosperidad material y entonces no ven atractivo estar en la asamblea y dejan la asamblea. Algunos, lamentablemente, se han ido a alguna de estas iglesias modernas, otros no han ido a ningún otro lado más y eso ha hecho que la obra se vaya disminuyendo. Es triste, es doloroso, pero eso no solamente pasa en las asambleas, pasa en todas las iglesias cristianas en Australia. Leí un reporte hace poco que decía que el año pasado, en el 2019, en Australia cerraron 300 iglesias cristianas en todo el país. 300 iglesias cristianas cerraron sus puertas y vendieron sus edificios para convertirlos en hoteles, en bares, en museos, en escuelas, en cualquier otra cosa. Entonces, eso explica un poquito lo que decía al principio acerca de la indiferencia espiritual del australiano en contra del evangelio. Habiendo dicho eso, yo tengo que decir también que en los últimos 10 años quizás ha habido un pequeño, no digamos la palabra avivamiento, vamos a decir, ha habido un pequeño resurgimiento de interés en las cosas del Señor de parte de una nueva generación de australianos, sobre todo jovencitos, muchachos 18 o 20 años, muchachos jóvenes en Australia, que gracias al Señor ha habido 2 o 3 de ellos que han sido claves en cuanto a su conducta espiritual, en cuanto a su deseo de servir al Señor. Y cuando yo llegué a Australia casi no se veían jóvenes en las conferencias. Pero esto ha contagiado a otros y estos muchachos se animan y se ayudan unos a otros y ha habido un poquito más de resurgimiento, pero sin embargo todavía se ve muy poco. Como usted está diciendo, en Papúa Nueva Guinea no hay problemas de materialismo. ¿Qué materialismo va a haber allá? O sea, allá no tienen nada. O sea, yo llevé una caja con unos tratados y unas Biblias una vez y cuando ya terminé de repartirlos todos, yo iba a botar la caja. Los niños dijeron, ¿para qué la vas a botar? Dánosla. Y eso se convirtió en el juguete preferido de la aldea por varios días hasta que la caja se destruyó. Una caja vacía. Una caja vacía. Se convirtió en el juguete favorito de todos ellos. Entonces, aquí uno piensa, no, vamos a terminar la reunión porque a lo mejor la gente tiene que ir a su casa. ¿Hacer qué? No tienen nada que hacer. Entonces la gente tiene todo ese tiempo disponible, no tiene ningún entretenimiento material. Aquí en Australia todo el mundo está metido en deporte, en música, en clubes de una cosa. Hoy en día no por la cuarentena, por supuesto, pero en condiciones normales la gente tiene muchísimas distracciones. La playa, de aquí donde nosotros vivimos, estamos a 20 minutos de unas playas muy bonitas. Entonces, ¿para qué ir a un culto? O sea, esa es la forma como ve el inconverso la situación. Pero sin embargo, como le digo, hermano, lo de la clase de inglés ha sido una animación para algunos, la obra en español ha sido una animación también, y los cultos en inglés, hay asambleas que no han tenido un esfuerzo especial de predicación por muchos años. Llegué a una asamblea que tenía más de 15 años sin tener una serie especial de culto de predicación. Y dije, no, hermano, es que no viene nadie, pero hermano, ¿y si no lo hacemos menos? Salgamos, aunque sea, pongamos un aviso afuera, metamos las invitaciones en la caja de correo, letterbox, de cada, y hagamos algo. Pero bueno, así es, hermano. Ya, perdone que me extendí con la respuesta. El creyente se llama Benigno Morales. Benigno Morales. Ok, de Melbourne, sí, sí. para que lo tenga. Voy a revisar la información, pero creo que sé quién. Yo conozco a la otra pareja que le nombré, Patricio y María. He estado con ellos incluso en su casa y me han hablado de su cuñado
y su esposa, que me dicen que se congrega en una asamblea pequeñita, pero no he tenido oportunidad de ir allá todavía. Pero cuando podamos viajar otra vez algún día, trataré de ir. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Está bien? Sí, yo, hermano, Sí, mucho gusto, hermano. Yo, bueno, no tengo el privilegio de conocerlo. Soy venezolano, estoy en Colombia, en Bogotá. Soy Bueno. primo de Fausto. Claro que sí. ¿De Ciudad ¿Conoce Bolívar, a hermano, de Fausto? usted? No, de Ciudad Bolívar está un hermano mío. Ok. Yo soy de Puerto Cabello. Ajá, O ok. sea, estoy en Puerto Cabello, pero ahorita estoy en Colombia. Y usted tocó un tema que tocó la fibra de mi corazón cuando mencionó al doctor Thompson. Sí. Yo tengo como preguntas, pero primero le voy a decir que los hermanos en Chile no han sido generosos con usted. Usted ha sido demasiado generoso con todos nosotros en darnos un reporte tan explícito, tan maravilloso, que a nosotros lo que nos queda decir es que la obra es del Señor. Amén. Es del Señor, no es nuestra, no es de ningún hombre, es del Señor. Y el Señor muestra su obra que nosotros podemos verla. Si hay lágrimas en nuestros ojos y si hay quebrada de voz, que también la hubo en usted, es porque hay placer, hay gozo, hay satisfacción en nuestros corazones. Pero la pregunta mía es, ¿hay familiares del doctor Thompson ahí en esa asamblea? Él mencionó una vez, usted sabe que él tuvo un accidente en Venezuela, que se le volteó la camioneta, iba manejando doña Alicia, y la mano de él quedó debajo de la puerta, entre la puerta y el pavimento, y esta parte de la mano se le desgarró toda. Y entonces él en Venezuela le dieron diagnóstico que él iba a perder la mano, pero él se fue a Australia y un hermano de él, que era dermatólogo, le abrió el estómago, la barriga, le metió la mano allí y lo cosió y tuvo 4 meses con la mano metida ahí en su barriga para que le revivieran los tejidos. Y a él le quedó poca muestra solamente había que darle la mano a él para uno notar que había algo raro en su mano que no era normal. Y él mencionó a ese hermano en una conferencia en el año 86, él estaba dando un ministerio y él dijo, hoy estoy aquí hablando con ustedes y en una fosita está mi mamá metida sola, pasando la noche sola allí porque ella acaba de fallecer, partí para estar con el Señor y allá no es como aquí, que aquí hace un velorio y van todos los hermanos y vienen de otra parte, no. Allá meten al fallecido en una fosa, todo el mundo se va para su casa, pasa la noche allí y luego la familia al siguiente día va y lo entierra. Y él lo dijo con un sentimiento que llenó el alma. Y bueno, yo quería saber si hay hermanos, familiares de él ahí en la asamblea. Sí. Bueno, hermano, muchas gracias. Para los hermanos de Chile quizás no conocieron al doctor Thompson. Para nosotros él es toda una referencia, para los que lo conocimos. Un hombre que dio su vida, de verdad, arduamente en Venezuela y en Colombia también, y australiano. Sí, era australiano, su esposa canadiense. Hermano, lamentablemente no queda ningún familiar del doctor Thompson acá. Y es por esto. Ellos eran 3 hermanos. Era el doctor Thompson, el hermano que usted nombró ahora, el que era médico, y una hermana. El hermano, el que era médico, se casó tarde en la vida y nunca tuvieron hijos, él y su esposa. Por cierto, el hermano del doctor Thompson, para que ustedes más o menos aprecien un poquito algo más del doctor que quizás no sabían, el hermano del doctor Thompson, que era médico, llegó a ser uno de los mejores médicos de toda Australia y de todo el Imperio Británico, cuando Australia era parte del Imperio Británico. La reina de Inglaterra, cuando estaba joven, lo llamó para el Palacio de Buckingham y lo nombró caballero de la reina. Su nombre era Sir Thompson. Era caballero real de la reina. Y él era el médico de cabecera de la reina cuando venía a Australia. Y cualquier miembro de la familia real británica que visitaba Australia, que es parte del Commonwealth de Australia, del Reino Unido, él tenía que estar allí al lado de ellos todo el tiempo. El hospital principal de Brisbane, que es un monstruo hospital de varios edificios, tiene un edificio con el nombre del hermano del Dr. Thompson, Sir Evans Thompson Memorial, que está allí.
Y yo he conocido hermanos contemporáneos del doctor, bien viejitos, que todavía están duros aquí en Australia, y me han dicho, de los dos, entre Evan y Neil, que era el nombre del doctor, el que era más brillante y prometía una carrera más exitosa, Neil, el doctor. Y el hermano Neil dejó su carrera de odontólogo y todo el proyecto que él tenía por delante de su vida para irse a Venezuela a predicar el evangelio. Yo fui al hospital principal, aquí hay un hospital dental grandísimo en Brisbane. Fui un día para allá a hacerme un trabajo y habían unas placas sobre los odontólogos más famosos que habían tenido allí y estaba el doctor Thompson allí. Entonces, bueno, el hermano del doctor murió sin hijos. La hermana del doctor, que se llamaba Joan, ella se casó ya a los 60 y pico de años con un señor viudo y nunca tuvo hijos tampoco. La hermana del doctor Thompson partió para estar el año pasado. El año pasado fue a estar con el señor. Era el único familiar vivo que le quedaba al doctor. Y los únicos descendientes, la única familia de esa familia Thompson son los dos hijos del doctor Jorge y Eduardo que están en Canadá. Y los hijos de ellos, que algunos de ellos están en comunión. Pero sí, esa es la historia. Los abuelos del doctor Thompson fueron fundadores de la Asamblea de Brisbane, de la que nombré ahora. Fueron de los primeros que se congregaron allí en 1876. Otra preguntita y me disculpa, hermano. Yo leí hace algunos años un libro del primer misionero que fue a los nativos de Australia, esos que son de piel oscura, que en Venezuela lo llamamos culí, que tienen el pelo liso. Ese misionero, él llegó allá y predicó el evangelio y hubo varios creyentes, pero a él los mismos nativos lo mataron, lo asesinaron con flechas. Sí. Pero quedó la obra. ¿Esa obra sigue allí en esos nativos? Yo sé la historia que usted está contando. Todavía hay iglesias allí, pero no están conectadas con las asambleas ahora. Pero todavía existe algo de obra en esa parte. O sea, y a esa persona la recuerdan todavía con mucho respeto. Sí, sí, o sea, sí tengo conocimiento de lo que está diciendo. Sí. Gracias, hermano. Entonces, Oiga, no sé si alguien más. ¿Ah? Sí, hermano don William, gusto de conocerle por este sistema. Gracias. Tengo 3 preguntas, las quiero hacer al tiro porque después aquí es difícil hacer más preguntas, así que Okay. Le voy a hacer la más fácil. Primero, contacte a ese chileno para que nos pueda dar el dato, ver dónde vive, en qué lugar y nosotros hacernos cargo de alguna manera, pero usted contáctelo primero y dígale que hay hermanos chilenos que le podrían ayudar con el evangelio, dependiendo de ahí de dónde él viva, en qué lugar, en qué región. Ahí nosotros nos podemos encargar de ponernos en contacto con algún hermano que ojalá en estas circunstancias, por este medio, lo podemos invitar a que escuche el evangelio y después cuando ya se arregle la situación le podrán visitar. Entonces ese es como un punto ahí subrayado. Muchas gracias, hermano. Sí, eso ahí para que lo tenga ahí en el tintero. Y vienen 2 preguntas, pero una tiene que ver con cada ambiente que usted contó de la historia. La primera es en la asamblea en Australia. ¿Qué medio evangelístico usan? Ya he escuchado de lo que usted ha contado. Si es tan complicado repartir un tratado, acercarse a la gente porque ya son ateos, entonces si puede ahondar un poquitito en eso, cómo abordan a los ateos, qué pasó cuando usted, entre comillas, empezó a innovar en las cosas que normalmente uno está acostumbrado que se pueda predicar el evangelio y ahora con sistemas tecnológicos o el paseo, y que los hermanos le decían, pero ¿cómo paseo si primero tienen que venir a las reuniones? Entonces, ¿cómo fue ahí toda esa nueva método, entre comillas, para poder captar gente y poder, en definitiva, que es lo que uno realmente quiere y lo que usted tenía en el deseo de llegar con el evangelio? Esa es una en esa área. Y la segunda es ya en el otro campo, en la aldea. ¿Cómo le fue con lograr que los hermanos allá mostraran un testimonio visible con su ropita, su corbatita, su trajecito, su pantaloncito,
que es un testimonio, pero que nosotros quizás no le damos mucha importancia, pero que ellos, que me imagino que andan de otra manera vestidos ahí, y ahora ya como su tenía formal, ¿cómo se logra eso? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Eso, hermano, por favor. Bueno, hermano, muchas gracias de verdad por toda su intervención. Aprecio mucho, ¿no? Vamos a hacer lo posible por contactar a este joven chileno allá y ponerlo en contacto con algunos de ustedes. Me da mucho gusto que ahora conozco más hermanos, pues, personalmente allá. Eh, la segunda pregunta, más bien que usted hacía, hay dos cosas muy importantes, hermano, y es que nosotros debemos recordar que la predicación del evangelio es algo muy íntimo, muy personal, y compartirlo a veces con personas que no conocemos eh, genera una barrera de parte de esa persona, porque es como que si estamos tocando un asunto muy personal, muy íntimo para esa persona, y sobre todo en Australia, por lo que acabo de decir, el materialismo, el ateísmo, la facilidad de vida y todo eso. Entonces, llegar a alguien a hablarle de Dios, de la Biblia, de Cristo, del Evangelio, eso genera como una barrera inmediatamente. Por eso es que hemos visto la necesidad de compartir el Evangelio de una manera más personal, en el ambiente de trabajo, en el ambiente de estudio, con personas que uno tiene contacto de día a día. Aquí hay hermanos, no todos, pero hay algunos hermanos, y sobre todo me gusta mucho ver algunos jóvenes que han tomado mayor interés de vivir la vida cristiana, un buen testimonio en su lugar de trabajo, pero al mismo tiempo identificándose públicamente sin ningún temor. Yo soy creyente en Cristo, yo soy cristiano. Y tratando de generar confianza con algunas personas para hablar el Evangelio. No todo el mundo lo hace. Hay personas que, sin embargo, no les gusta. Cuando yo trabajaba en el gobierno también tenía la misma complicación, pero del evangelismo acá me doy cuenta que llegarle a la persona, tiene que llegarle a la persona de una manera personal, perdone la redundancia, ¿no? Pero de ganarse la confianza de alguien para que te escuche. Entonces, cuando yo trabajaba en el gobierno, yo tenía un compañero de trabajo que casi nunca saludaba, hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días, chao, ya. Y listo. Yo le decía, oye, mira, tú sabes que del evangelio, Señor, dice, pero ya va, pero ¿por qué me estás hablando de eso, chico? Yo no quiero hablar de eso. Pero aquellos con los que yo más hablaba día a día y almorzábamos juntos y les contaba de mis niños, ellos me contaban de sus problemas y de repente me decían, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Entonces, ¿qué le voy a decir que hice el fin de semana? Dice, bueno, tú sabes que yo soy cristiano y por cierto, el domingo el hermano que habló dijo unas palabras que me interesaron mucho. Entonces, le mencionaba 2, 3 cositas. Entonces, él ya lo veía como contándole yo una anécdota personal y no como que si estuviera dándole un sermón de predicación. Entonces, eso ha sido una de las cosas que me he dado cuenta aquí en Australia y eso aplica en todo el mundo, ¿no? Quizás en otros países, como en Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, no hay materialismo, no hay barreras, no hay de ese tipo de cosas. Uno puede llegar a una aldea y tienen, por ejemplo, el mercado, donde sacan sus cositas y sus productos allí para intercambiar, para vender. Uno puede llegar a la aldea y decir, buenas tardes, señores, vamos a predicar el evangelio. Y dice, ¿cómo no? Y todos se sienten y escuchan el evangelio. En Australia no se puede hacer eso. Yo no puedo ir al shopping center, al centro comercial y decirle, aquí vengo a predicar el evangelio, me sacan. Allá en Papúa Nueva Guinea llegamos a una escuela pública, como conté, pedimos permiso al rector, al director, y enseguida nos manda a pasar para predicar. En Australia, nada, eso nunca se pudiera hacer. Entonces, cuando las circunstancias son tan difíciles así, yo veo que el contacto personal con la gente es bien importante. Usted preguntaba también acerca de haciendo cosas diferentes que tradicionalmente no se han hecho para predicar el evangelio. Y eso es algo que, como ustedes ya han visto, hemos hecho acá. Una cosa bien importante con eso es siempre, por supuesto, ponerlo en oración delante del Señor, estudiarlo bien, pensarlo bien y siempre, 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 siempre tener comunión con los ancianos de la asamblea. Nunca hacerlo uno por uno mismo. Nunca tratar de hacer las cosas forzándolas o de nada de eso, sino hablar con los ancianos. Porque el modelo bíblico de la asamblea del Nuevo Testamento es la asamblea, como la que está coordinando y dirigiendo todo esfuerzo evangelístico. Entonces, por lo menos esto de las clases de inglés, yo sabía que en Canadá muchas asambleas lo habían hecho. Yo me comuniqué con esos hermanos, les pedí información
Y cuando, después de haberlo puesto en oración, yo hablo con los ancianos de mi asamblea, yo tenía ya un respaldo de decirle, no, hermano, mire, esto se ha hecho en tal parte, el hermano fulano de tal que usted conoce, lo ha hecho y ha sido de bendición. Entonces, hubo una clara distinción de que la clase de inglés no era un culto de la asamblea, no era una reunión formal de la asamblea. Y como no era una reunión formal de la asamblea, no había, por lo menos en una reunión de la asamblea de predicación, el visitante inconverso no puede pararse a hablar. No, predica el hermano que va a predicar, ¿no? Las hermanas se cubren su cabeza, guardan silencio, todo esto, pero esto era una clase y yo hice muy bien la distinción. Aquí estamos tratando de acercarnos a la comunidad, ¿no? Para que la gente pueda venir y de paso pueda escuchar algo del evangelio. Entonces, bueno, eso me pareció importante. Y lo mismo con lo de los cultos en español y con otras cosas, aparte de los paseos y otras cosas que he contado allí, la parte de utilizar los medios sociales, las redes, creo que se dice más bien en español, ha sido también algo que, otra vez, hermano, si uno trata de imponer algo porque yo quiero y los ancianos no están de acuerdo, pero yo quiero hacerlo, eso no va a funcionar nunca. Uno tiene que presentarle las cosas a los ancianos de la asamblea, que ellos puedan entenderlo bien y que puedan ver la cosa. Y yo me he dado cuenta mucho en todas partes, los ancianos ven la actitud del hermano que está proponiendo algo, ¿no? Que sea una persona que verdad quiera ayudar. Y bueno, eso ha abierto la puerta. Pero por otro lado, saber hacer una distinción muy importante. Nosotros nunca hemos hablado de cambiar, innovar cosas dentro de los cultos de la asamblea para hacerlos más atractivos al inconverso. El culto de predicación es el culto de predicación, pero estas otras cosas extras han servido para quebrar esa barrera. Le doy otro ejemplo. Nosotros no lo hemos hecho donde yo estoy, bueno, porque uno no puede hacer de todo, pero hay otra asamblea donde los hermanos han comenzado a hacer, como en el local, como un hogar de cuidado para niños. Como aquí el índice de empleo es muy alto, el papá y la mamá salen a trabajar y buscan una guardería donde dejar los niños. Entonces, algunos hermanos dijeron, bueno, vamos a hacer como una guardería aquí en la casa, en el local. Y eso ha sido forma de conocer padres, conocer madres. El niño cuando va creciendo después viene a la escuela dominical. Entonces, sí, ha servido también para tener eso. Entonces, eso, siempre ponerlo en oración, hacer la distinción de lo que es la asamblea, no estamos cambiando nada, simplemente buscando la forma de romper la barrera con la población para poder hacerlo. Con lo de las clases de inglés, ha pasado algo interesante. No solamente personas que vienen a aprender inglés han venido, sino también australianos que están estudiando para ser profesores de inglés y necesitan horas de práctica, ¿no? Me han contactado y me han dicho, mira, veo que estás haciendo esto, ¿será que podemos ir y ayudarte? Yo, claro, venga. Entonces tenemos 2, 3 estudiantes que están estudiando para ser profesores de inglés que vienen a la reunión. Y yo les digo, bueno, tú sabes que esto es una iglesia y nosotros comenzamos con este versículo, pero quiero que te fijes en las técnicas que voy a utilizar aquí para enseñar gramática, pronunciación y todo esto. Y entonces uno los ve a ellos y copian el versículo y lo repiten. Si ese muchacho yo lo viera en la calle para darle un tratado, no me lo recibiría. Pero porque ha venido así, lo recibe y escucha el evangelio. Entonces, bueno, no sé si eso más o menos responde a su inquietud. Y lo otro, en cuanto a la gente de Papúa Nueva Guinea, bueno, nada, y es que en muchas partes donde ha habido personas aborígenes, indígenas, no solo en Papúa Nueva Guinea, en África, en Sudamérica, en muchas partes, siempre ha habido como que el temor de parte del misionero de lo que es el evangelio y lo que es imponer mi cultura sobre ellos. De decir, nosotros somos desarrollados, ustedes son indios inferiores, ustedes tienen que aprender a ser como yo. Yo creo que un misionero sincero siempre ha tenido ese problema. Yo he hablado con hermanos que han estado haciendo obra misionera también en países con culturas así parecidas de ese tipo. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer es, primero que nada, enseñarles que una iglesia que se congrega en el nombre del Señor basa todo lo que hace en la palabra de Dios. Y aunque en otros países tenemos otras costumbres y otras formas diferentes, siempre queremos que todo venga al principio de la palabra del Señor. El tema de la vestimenta, por ejemplo. Yo decía el papá de Albert, que creyó en el Señor y nunca se ha puesto unos pantalones en su vida. Él utiliza sus vestidos tradicionales. Él es una de las excepciones. No, la mayoría de las personas, aún viviendo en esa zona remota, utiliza ropa más o menos parecida a la que uno utilizaría en los países llamados occidentales. Un pantalón, una camisa, una franela. De hecho, la fuente para ellos vestirse son
ropa de segunda mano que se envía desde Australia y de otros países occidentales. Se envía ropa de segunda mano. Allá organizaciones de obras de caridad las reciben y las llevan a estos pueblos y algunas personas usan eso como negocio, vender o intercambiar eso por alguna otra cosa para poder subsistir. Casi todos así es como tienen su forma de vestir. Cuando nosotros vamos, llevamos mucha ropa de segunda mano también para repartir a los niños, a los adultos, etc. Y entonces, bueno, como la mayoría de ellos, el estilo de vestirse occidental no es ajeno, muy pocos de ellos se visten todavía de forma tradicional, no es tan duro el choque de cambiarse. Nosotros decimos, para venir a la asamblea hay que vestirse lo más presentado, hay que vestirse de una manera especial, porque no es como estar en la calle, es algo diferente y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo por hacer algo mejor. Nosotros no hemos dicho de forma obligatoria que hay que usar una corbata o hay que usar un traje para la reunión, pero les hemos dado la enseñanza de que hay que vestirse mejor de lo que se viste para uno ir a trabajar en el campo o de lo que se viste para salir al mercado. Hay que hacer algo mejor porque es para el Señor que lo estamos haciendo. Y de verdad yo no me he sentido bien diciéndole a ellos que el saco de la corbata es obligatorio para los hermanos, por ejemplo, cuando nadie en esa región los utiliza. Ni siquiera el primer ministro, ni siquiera el presidente, ni siquiera los políticos, ninguno de ellos. Y sería como imponerles algo cultural. Pero sin embargo, nosotros cuando hemos ido para allá, normalmente cuando vamos a predicar nos ponemos una corbata. Ellos les ha parecido bonito, les gusta, entonces siempre nos piden, cuando vengan nos traen una corbata. Entonces, como a nosotros no nos cuesta nada, llevamos algunas y les enseñamos cómo ponérsela y a ellos pues les ha gustado. Pero en ningún momento hemos dicho que es algo obligatorio. Yo sé que en Venezuela, yo sé muy bien cómo es en Venezuela, en algunas partes de Chile también, no tiene nada de malo, no estoy diciendo que estoy en contra de eso, no estoy diciendo que está mal, yo lo hago con gusto, yo sé que para nosotros no es difícil hacerlo, para nosotros no hay excusa para no hacerlo. Más bien sería vergonzoso que bajáramos nuestros estándares cuando de verdad no es un problema para nosotros hacerlo. Pero allá la situación es, por supuesto, difícil. La mayoría de los hermanos no tienen zapatos. ¿Ya? Entonces, que yo no veo mucho sentido que se ponga una corbata y anden descalzos. O sea, no tiene esa situación. Pero el que lo quiere hacer, lo hemos dicho como no, lo puedes hacer. Y se lo llevamos, a nosotros no nos cuesta nada y ha sido de bendición. Pero sí insistimos y sí les hemos enseñado que para ir a la reunión de la asamblea no se puede ir como si fuéramos a trabajar, a arrancar papa. Hay que vestirse de la mejor manera, de la mejor forma presentable y eso a ellos pues les ha parecido aceptable. Entonces, bueno, no sé si eso responde a la pregunta. El uso del velo